Bien, hermanos, como comenzaba en esta mañana, como vemos ahí en el capítulo 4 de este salmo, cómo es David quien escribe este salmo inspirado por el Espíritu de Dios. Y cuando vemos ese encabezado ahí arriba que dice al músico principal sobre Neguinot, es un salmo de David y este salmo con destinatario al director del coro para que se canten las celebraciones del pueblo. Recordemos siempre cada vez que venimos a los salmos que son oraciones, son cánticos que el pueblo de Dios en aquel tiempo podía utilizarlo al celebrar estas fiestas, al reunirse. Y esta frase sobre Neguinot indica que debe cantarse con instrumentos de cuerda. Es interesante cómo el Señor, a través de su Espíritu, instruye a que lo hagan con cuerdas. Y para comenzar, quisiera que ustedes puedan meditar acerca de este título, confiando en la justicia de Dios. Ese es el título del sermón. Y para introducirme en él, quiero contarles cómo a nivel país la demanda de seguro crece cada vez más en Argentina. Hay muchos informes, hay muchos lugares donde usted puede leer noticias de que más personas cada día buscan asegurar sus autos, sus casas, sus computadoras, sus teléfonos. ¿Ha escuchado alguno por ahí también que jugadores de fútbol se aseguran las piernas, los brazos? Y por muchas circunstancias las personas pueden de alguna manera buscar una protección para un bien suyo. O quizás a alguno de ustedes le haya llegado algún mensaje en el teléfono o en un mail de bancos asegurándole o prometiéndole un seguro de vida. No sé si le ha pasado o lo han llamado por teléfono prometiéndole un buen seguro de vida, prometiéndole una buena protección. Pero lo interesante de todo esto es que por una cierta cantidad de dinero o suma, las personas pueden asegurar algún bien, pueden asegurar hasta su propia vida, si uno lo quiere tomar así, pero cuando meditaba en esto y pensaba que cuando sucede algún accidente, cuando viene alguna enfermedad o cuando puede pasar una catástrofe natural, esos seguros simplemente son vanos. ¿Por qué? Porque cuando las personas pueden sufrir alguna de estas cosas, incluso algún robo, pueden sentirse frustradas, pueden estar afligidas por una falta de protección y ante esta circunstancia de la vida surgen muchas ofertas de seguros y estas prometen una felicidad y una paz. Esa es la promesa que ellos dan, que si tenés tal seguro, si tenés el mejor seguro, tenés una promesa de felicidad o paz para tu vida. Y mucha gente busca seguros que puedan cubrir todo tipo de necesidades, incluso hay seguros que se contratan para todo, para la casa, para el auto, viene completo. Y si escarbamos un poquito más, la gente busca confiar en algo. Ante tal oferta de protección, pueden abundar por todas partes muchas clases de seguros, incluso para el bolsillo de las personas. Ahora, lo que en esta mañana el salmista nos quiere mostrar, inspirado por el Espíritu de Dios, es que el alma que confía en Dios vivirá seguro.
Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El alma que confía en Dios vivirá seguro o segura. Y vamos a ver acá en el punto número 1, el alma que está segura se refugia en Dios. En el contexto de este salmo, posiblemente es el Salmo 3, cuando David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, podemos ver una similitud que tiene el Salmo 3 y el 4. En el 3 vimos una oración matutina y en este Salmo 4 vemos una oración nocturna o cuando finaliza el día. Este sería el momento en el cual este salmo fue escrito y está dentro de la categoría de los salmos de lamentaciones personales. Y el salmista comienza este salmo diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y el salmista comienza así, clamando a Dios con confianza en que Él lo escucharía en medio de esta situación, porque es Dios quien acudiría a su llamado. Por eso Él clama con una actitud de humildad. No es como que está diciendo, bueno, Dios respóndeme, sino que es Dios respóndeme. Ese es el tono. Dios, compadécete de mí. Dios, escucha mi oración. O Dios, sé favorable a mí. No es un tono de tenés que responderme, sino que es un tono de humildad, de confianza, de que él podía venir ante su Dios y clamar: respóndeme, oh Dios, en esta circunstancia en la cual estoy. David podía confiar en ese pacto que Dios había hecho con él. ¿Y cuál era ese pacto? Que su presencia lo acompañaría y le daría victoria. Esto lo podemos ver en el libro en el primer y segundo libro de Samuel. Podemos ver esa relación y podemos ver ahí cómo en segundo libro de Samuel, capítulo 7, el pacto que Dios hacía con David, que su presencia estaría con él y que él le daría la victoria en todas las circunstancias que él pudiera estar viviendo. Y vemos que él clama entendiendo que Dios atendería su causa. Es en medio de la angustia que el rey presenta su causa delante de Dios, sabiendo que Dios juzgaría con justo juicio. Él confiaba en la justicia de Dios. Ante esta causa, solo Dios podía declararlo inocente. Ustedes verán en otras versiones que dice: Dios, defiéndeme. Dios, tú que me declaras inocente ante esta causa en la cual él estaba viviendo. Y él confiaba, a pesar de esta circunstancia, a pesar de esta angustia que podía estar viviendo, y recordaba que Dios en ocasiones anteriores obró a su favor. Y por medio de la angustia o estrechez, su fe crecía como él lo declara: tú me hiciste ensanchar. Esa palabra ensanchar da la idea de algo que va en aumento, algo que va creciendo, que se va extendiendo. En este caso es la confianza en Dios por sus misericordias. Es interesante que la angustia o la tribulación o la aflicción, Dios la usa como el medio para que el justo confíe en Él. Usted puede ver a lo largo de los salmos cómo se expresa una emoción ante Dios y esas emociones eran con confianza en Dios. Y Dios usa esa circunstancia para que el justo pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Como el salmista no era dominado por ellas, sino que esas emociones las dirigía hacia Dios.
Usted puede ver ahí en ese versículo 1 de que él podía tener una firme esperanza en que Dios respondería a su oración. Él sus emociones las dirigía hacia Dios y la manera era con confianza, con esperanza, como con esta o en esta oración, recordando cómo Dios había obrado en su vida anteriormente ante ciertas circunstancias. Y él clama, ten misericordia de mí. Escúchame favorablemente. La fe del salmista estaba basado en el pacto de Dios que en su justicia o en su necesidad o en su debilidad, Él lo liberaría de estas circunstancias. Por la misericordia, la gracia y el favor de Dios, era lo que Él necesitaba en estos momentos. Y así también es como el creyente puede venir a Dios en oración en medio de estrechez, de angustias, confiando en la justicia de Dios y en su gracia soberana, que Él obrará a favor de su pueblo. Dios atenderá la causa de todo aquel que venga con una actitud de humildad y será oído por Él. Y Él vendrá en su ayuda. Es en la oración donde el justo muestra la dependencia de Dios. Es en la oración donde una persona puede mostrar esa dependencia de que ante esta causa, oh Dios, yo me siento vulnerable, débil. Atendeme favorablemente, por favor, por tu misericordia. Y es la misericordia de Dios, ese lugar espacioso o ancho donde el creyente puede habitar. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y esta es una evidencia de alguien que confía en Dios, acude a su protector, porque la firmeza de su alma está en Dios y no en las circunstancias de la vida. Si él les podía expresar una firmeza, era porque Dios había obrado en su vida y ya lo había hecho favorablemente ante muchas circunstancias. Entonces él nos está dejando ver en este versículo 1 que el alma que confía en Dios puede vivir seguro, puede estar tranquilo porque Dios respondería a su oración. Y veremos en el punto 2, el piadoso exhorta a confiar en Dios. El piadoso exhorta a confiar en Dios. También podemos ver que en los salmos son poéticos y que ahora David va a hacer un cambio, va a empezar ahora una predicación y reta a estos hombres a que abandonen su camino de impiedad y confíen en Dios. Y el versículo 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis las mentiras? Selah. La causa de la angustia del salmista venía de estos hombres insensatos que actuaban conforme a su humanidad caída y no según la voluntad de Dios. Estos andaban tras sus deseos pecaminosos, egoístas, orgullosos y vanidosos. Estos hijos de los hombres, blasfemos, depravados, difamaban la gloria de Dios y su honra la convertían en infamia. La gloria que Dios le había dado a su ungido. Cuando vimos en el Salmo capítulo 2, Dios estableciendo a su ungido, podemos ver que muchos se levantaban en contra
del rey, en contra de su gobierno. Y podemos ver también en este Salmo 4 cómo estos hombres también difamaban al rey, difamaban su gobierno. Y como dice ahí, hijos de los hombres, o en otras versiones se pueden leer honorables, o ustedes, grandes hombres. Eso da la idea que estos hombres tenían una posición de líderes. Posiblemente era Absalón, el hijo de David, y todos aquellos que lo acompañaban. Y estos hombres buscaban su bien en cosas vanas, ofendían a David, estaban en oposición a su reinado, y estos se burlaban despreciando su posición como rey. De esta manera, estos hijos de los hombres actuaban con impiedad, atacando la vida y la confianza del rey en su Dios. Eso es lo que hacían estos hombres. Atacaban la confianza del rey hacia su Dios. Ante esta injusticia en contra del salmista, ellos estaban deshonrando la gloria, la verdad y la justicia de Dios. Ellos buscaban su propia gloria. Amaban lo que no tiene sentido, buscando la mentira o el engaño de confiar en las vanidades de este mundo. Ahora David le mostrará lo favorable que había sido Dios para con él, cómo había recibido la gracia, misericordia de Dios al confiar en él. David, a través de este cántico, quería que estos hombres aprendan algo. Este cántico se debía de cantar y lo que escuchaban debían de oír. Como dice en el verso 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Sabed es una indicación para que miren, observen, comprendan. ¿Qué cosa? Que Jehová ha apartado al piadoso para sí. En contraste con sus maquinaciones y engaños en contra del piadoso, Dios ha apartado al piadoso para sí. Ha sido separado con una misión de andar en una vida de devoción a Dios, de amarlo y de vivir para Él. Y en consecuencia de esta unión, es Dios quien protege al piadoso y defiende su causa. Él actuará cuando éste pida por su ayuda, cuando este débil necesitado, Él recibirá misericordia ante la inocencia de su causa. Y esta verdad la podemos encontrar a lo largo de las Escrituras. Vemos ahí en Zacarías capítulo 2, verso 8. En Biblia de las Américas dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Así también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En Mateo 18:6, también en Biblia de las Américas, el Señor Jesús dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo de la mar. Es por eso que el salmista tiene esta confianza de que Dios es su fuerte protector, de que Dios lo guardaría ante esta circunstancia.
Y el pueblo de Dios también puede estar confiado porque Dios ha prometido estar con ellos y que Él defiende su causa. La seguridad del creyente está en su Dios, quien pelea por los suyos y Él es su defensor. Él es su escudo. Él es su fortaleza. Es por eso que el creyente puede vivir confiado en que Dios abogará por su causa. Y vamos a ver cómo ahora esta predicación viene con amonestaciones. Y en el primer lugar podemos ver que el salmista manda a estos impíos, en el verso 4, temblad y no pequéis. Esta expresión de temblad es la amonestación a estos hombres a que teman a Dios y abandonen su pecado porque Él actuaría en justicia y defendería la causa de su santo. Él llama a estos hombres a que tengan temor de Dios, no de Él. Podemos ver claramente que Él está confiando plenamente que su protector es Dios y que Él abogaría por su causa, y ante esto llama a estos hombres a que tiemblen, a que teman, a que abandonen su pecado. Estos debían de desistir de su plan malvado, ambicioso y sin sentido al burlarse y deshonrar al rey. Hasta este momento ellos estaban en contra del ungido de Dios y ellos debían temer a Dios. Estos incrédulos debían arrepentirse de sus acciones. Al oponerse al rey, era oponerse a Dios mismo. Y esta es la invitación para estos hombres. Esta es la amonestación a que teman a Dios si no quieren ser hallados culpables. Eso es lo glorioso que nosotros podemos ver en este salmo, que a pesar de que esos hombres difamaban a David, de que esos hombres se ponían en contra del rey, Dios le da tiempo para que se arrepientan. Y en segundo y tercer lugar, el salmista los exhorta primero a que mediten en sus corazones, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Es en el silencio de la noche donde estos debían de parar de sus acciones pecaminosas. Y el salmista los amonesta a que mediten, o da la idea también que le hablen a su propio corazón o a su propio ser y que razonen, que mediten en la ley de Dios. Ellos tenían la ley de Dios y ellos debían de meditar, hablarse a sí mismo y razonar que lo que estaban haciendo estaban ofendiendo a Dios con sus muchos pecados que habían cometido en contra de Dios. Es en sus camas donde había tiempo para meditar en Él. Ellos debían mirar sus caminos y ver que en ellos había mucho camino de perversión. Por eso el salmista los manda a callarse, a que estén en silencio mientras meditan ante la gravedad de sus pecados, para que esto pueda llevarlos a una confesión de pecados y así encontrar el perdón de Dios. En cuarto lugar, el salmista invita a estos incrédulos a responder al llamado de Dios. Ofreced sacrificio de justicia, verso 5. El salmista los llama a que cumplan con este llamado que Dios
a través de él les está haciendo que ofrezcan sus vidas delante de Dios. Y ellos entendían que el sacrificio que debían hacer era una actitud de corazón, de estar arrepentido por sus pecados. Era una actitud que ellos debían de llevar a la práctica. Era una actitud de abandonar esos pecados, y en aquel tiempo se ofrecían animales para que esos pecados puedan ser cubiertos y cambien la manera de vivir. Y acá el salmista los llama a que tengan vidas rectas, que ofrezcan una devoción sincera a Dios, en una vida de fe y obediencia a su santa ley. Esto implica un arrepentimiento verdadero para poder recibir la redención de Dios. Un corazón arrepentido y humillado puede venir o pueden venir y confiar en Jehová. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. El piadoso exhorta a estos hijos de los hombres a confiar en la justicia de Dios, su bondad que Dios tiene para con ellos, y reciban la misericordia, la gracia y la verdad de Dios al confiar en su santa ley. Recuerden que ellos amaban la mentira. En cambio, el piadoso ama la verdad, porque Dios es verdad. Estos debían de arrepentirse de toda esta manera de vivir, y podemos ver a través de estos pasajes, el alma que confía en Dios gozará de un mayor bien. Lo vamos a ver en el punto 3, el beneficio de confiar en Dios. El beneficio de confiar en Dios. Comenzamos el salmo con el salmista orando, implorándole a Dios. En el versículo 1, en el versículo 2, cambia a una predicación hacia los hombres, a estos hijos de los hombres, a estos insensatos, y ahora el salmista se va a predicar a sí mismo. Ante estos hombres malvados que persistían en querer seguir atacando la confianza del salmista en su Dios, en el verso 6 dice, muchos son los que dicen. ¿Qué dicen? ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Esos muchos posiblemente eran estos hombres cuyo deseo y búsqueda de satisfacer su alma era hallar el bien en las cosas terrenales. Lo podemos ver ante esta pregunta. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿O quién puede ser bondadoso para con nosotros? Ante esta pregunta, David responde, apartándose de sí mismo y señalando al Señor como el autor de su bendición. Y él dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y él está citando una oración sacerdotal. En Números 6, 22 al 27, la Biblia de las Américas nos dice en el verso 22, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde.
el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y el verso 27 culmina y dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ante esta pregunta, el salmista responde con la palabra de Dios, responde en las promesas de Dios. David entiende que la bendición para él y para el pueblo es disfrutar de la presencia de Dios en su vida, de estar en esa relación de pacto la cual Dios prometió estar con su pueblo y su pueblo debía de confiar en él. Ese es el mayor bien para el ser humano. Ese es el mayor bien para cualquier persona. Porque las personas han sido creadas para adorar a Dios. Y lo podemos ver en el libro de Romanos, de que muchos prefieren adorar a las cosas creadas antes que al Creador. Y estos hombres buscaban su bien en esas cosas creadas, y David les instruye y les enseña, y él mismo se predica y dice que el mayor bien es la presencia de Dios en su vida. Y esta confianza que tenía en su Dios aumentaba. Por eso David puede decir, tú diste alegría mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría de David no venía de la abundancia de los bienes terrenales, sino que esa alegría venía de aquel que proveía esos bienes terrenales. O sea que la confianza de David no estaba en las cosas, como en este caso puede ser los alimentos y la bebida, sino que en este caso la alegría de David venía de poder tener una relación con Dios, venía de este Dios que proveía para él. Y en contraste con estos hombres perversos que buscaban satisfacer su alma al confiar en lo terrenal, y lo terrenal es un bien que no puede satisfacer el alma porque solo es externo. Solo es externo. Estas cosas son externas. Y así también en los días de hoy, muchos buscan la felicidad o la seguridad en cosas terrenales. Si mi necesidad está cubierta, con eso soy feliz. Si no tienen lo que necesitan, pueden ser los hombres más infelices de la vida. Pero ¿saben qué? Si no tienen la presencia de Dios, pueden tener todas las cosas y ser los hombres más infelices del mundo. Por eso el Señor Jesús le enseña a sus discípulos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? La satisfacción plena viene de estar unido a Dios. La alegría de David provenía de ese pacto de gracia a favor de él. El creyente puede experimentar ese gozo de haber recibido la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Ese es el mayor gozo que un cristiano puede tener en esta tierra. Ese es el mayor bien que un alma puede tener. Y David concluye en el versículo 8 y dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa paz que David podía experimentar en medio de la angustia al haberle entregado su causa a Dios, es el verdadero reposo del piadoso. Él podía reposar
dejándole su causa a Dios y Él obraría a favor de él. La paz con Dios es el mayor bien que el alma puede experimentar, porque Dios ha apartado para sí al piadoso, ha dado la gracia para recibir misericordia y favor de él. Aquellos que han sido iluminados por el rostro de Dios pueden dormir tranquilos. Aunque mueran durmiendo, él puede estar tranquilo, porque despertará en la presencia de Dios. El piadoso confía en el cuidado de Dios. Y esto no significa que los problemas terminaron. Yo confío en Dios y bueno, ya no me pasa más nada, sino que ante la circunstancia de la vida, o como lo podemos ver a lo largo de los salmos, Dios iba a estar con ellos. Y esa es la seguridad que estos hombres podían experimentar, tanto el salmista como grandes hombres que Dios había apartado para sí, podían experimentar el poder de Dios en sus vidas a través de su gracia, de su favor. Entonces vemos a través de este salmo que David experimentó una paz, que David podía reposar tranquilo, que él podía dormir porque Dios era quien lo cuidaba, porque su confianza estaba en Dios, porque él sabía que Dios es su protector. Y el Espíritu Santo inspiró a David a escribir este salmo en medio de una adversidad y enseñarnos. ¿Qué nos quiere enseñar? Que el alma que confía en Dios vivirá segura. ¿Qué aprendemos o cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Lo primero que debemos ver en este salmo es que Cristo es quien sufrió estrechez, angustia y aflicción. Fue aquel hombre que fue infamado, fue aquel que fue injuriado por los hombres, esos hombres que quisieron cambiar su gloria por deshonra. Cristo fue quien fue insultado por los propios líderes de Israel, estos blasfemos, impíos, que cuando Él estaba en la cruz atacaban su confianza en Dios diciendo en Mateo 27:43, en palabra de Dios para todo, ¿cómo confía en Dios? Dejemos que Dios lo rescate, si es que lo quiere de verdad. Después de todo, Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Estos atacaban constantemente la confianza de Cristo. Cristo fue quien vio a estos hijos de los hombres convertir la gloria de Dios Padre en infamia. Cristo fue quien predicó a estos impíos para enseñar que el mayor bien del hombre es estar en paz con Dios y no buscarla en las cosas terrenales. Cristo fue aquel justo quien murió por los injustos para acercarnos a Dios. Al morir en una cruz para pagar el pecado de los hijos de los hombres y declarar inocente a todo aquel que confíe en Él. Solo la fe en Cristo puede declararte inocente ante el santo y justo Dios. Cristo tuvo que recibir la ira de Dios para pagar por tus pecados y declararte inocente. Cristo fue aquel piadoso quien confió en su Padre hasta el final y hasta el final de sus días. Y en la cruz clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque él confiaba que siempre su Padre lo guardaba. Y al final pudo ver cómo su senda fue ensanchada
a experimentar el gozo profundo de confiar en la protección de su Padre. Es glorioso cuando vemos a Cristo quien fue, y vemos en estos salmos y a lo largo de los salmos vamos a ver que es Cristo aquel justo, aquel piadoso, y solo por Él, aquellos que confían en su sacrificio pueden ser justos, declarados inocentes delante de Dios. Amados hermanos y hermanas, qué glorioso es saber que Dios te ha apartado para sí. Ahora sos piadoso o piadosa por la gracia, la misericordia y el favor que recibiste. Ahora, si deseas hacer la voluntad de Dios o vivir una vida de devoción a Dios, es porque te ha elegido de pura gracia. Es porque Él quien te ha apartado para sí y Él te ha apartado con una misión. Él te ha llamado para que vivas delante de Él de una vida de fe y obediencia a su santa ley. Es por eso que usted, mi amado hermano y hermana, deben meditar en la ley de Dios. Y esto es interesante porque el meditar no es simplemente leo un pasaje de la Biblia y ya está, sino que es meditar en que Dios es justo y es santo y que Él me llama como un hijo que ha apartado para sí a que pueda vivir en obediencia a Él por amor a lo que Él hizo. Entonces, meditando en la ley de Dios, usted puede encontrarse durante la noche o durante el día, o como dice el Salmo capítulo 1, que el justo medita en la ley de Dios de día y de noche. Y quizás usted pueda encontrar que ha pecado en contra de Dios cuando lee las Escrituras y medita, y usted puede venir en arrepentimiento y fe, porque Dios es quien perdona pecados. Puede confesar su pecado ante no hacer la voluntad de Dios y Dios lo perdona. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es suficiente para el piadoso. Es suficiente. Dios te ha apartado con una misión. Esa misión es para que exhortes a otros impíos a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. David exhortaba a los impíos a que crean, a que confíen en Dios, a que se arrepientan de sus pecados y vengan con confianza a aquel que los podría librar del justo juicio. Hermano, hermana, esa es tu tarea, de poder exhortar al impío a que puede venir a Dios con confianza. ¿Estás cumpliendo con esa misión? Quizás puede que te haya pasado que hayas puesto tu mirada en cosas terrenales, pero es importante que mediten, reflexionen, y si no lo están haciendo, arrepiéntanse de su pecado y confíen en el Señor, porque Él perdona pecados. Confíen en Él. Y no solo confesar tu pecado, eso indica que hay un arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento genuino te va a llevar a la obediencia de Dios. Si no lo estás haciendo, de poder hacerlo, de poder llamar a otros a que crean en nuestro único santo y Dios protector de nuestras almas. Amados hermanos y hermanas, nuestro mayor bien o gozo proviene de estar en paz con Dios. Tu alma puede estar segura y descansar en Dios. Tu confianza en Él
que Él es tu protector, que Él es tu proveedor, que Él es el que te da el reposo y está al cuidado de tu alma. Tu gozo proviene de Dios y no de los bienes de esta tierra, porque son pasajeros, van a perecer. Así como el salmista confió en Dios hasta el final de sus vidas, él entendía que esa relación que tenía con Dios era el gozo, era la alegría que producía la paz que Dios le había otorgado. Y quiero llamar a aquellos amigos o amigas que no han puesto su confianza en Dios, aquellos que todavía confían en sí mismos, que siguen sus propios caminos, aquellos que rechazan el consejo de Dios, que con sus acciones blasfeman el nombre de Dios, que deshonran, que cambian la gloria de Dios por la infamia al confiar en cosas terrenales. Hoy Dios te llama a que medites en tus caminos. Niños, niñas, jóvenes, aquellos que todavía no hayan confiado en Dios, si encuentran que hay muchos pecados en ustedes, eso los va a llevar a la ruina. Y necesitan el favor de Dios. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz puede librarte del infierno y darte paz para con Dios. Así disfrutar de la presencia del gozo de la paz con Dios. Y al momento de ir a dormir te podrás descansar en paz. Yo era uno de esos que no podía dormir en paz. Por eso es un llamado que vengas en arrepentimiento y fe. Y para concluir, hermanos y hermanas, el piadoso vivirá seguro. Su alma tiene reposo, porque su mayor bien proviene de estar en paz con Dios. Por la gracia que Dios ha derramado sobre su vida, ahora el piadoso puede confiar en la fidelidad de Dios. Hermanos y hermanas, que esto sea un motivo de alabanza a Dios, que esto sea un motivo de que entreguemos nuestras vidas completamente. Si alguno no lo está haciendo, puede venir en arrepentimiento y fe, y Dios obrará a su favor. Clamen por misericordia para que Dios abogue por su causa.